Pero bueno, hoy creo que los micrófonos están fallando. El día de hoy hice una promesa y dije, bueno, si alguien me trae una camisa de los 49ers, me la pongo para predicar. No sé si alguien trajo una playera de los 49ers. Espero que no, porque yo soy Cowboy fan, pero solamente para darle support a los de los Niners. Hoy juegan, ¿a qué horas? ¿Y a qué horas es la oración de los hombres el martes? Muy bien, digo, para que no digan que en esta iglesia solamente nos pasamos divirtiéndonos, que sí, oramos también. Bueno, si no hay, nos escapamos el día de hoy. ¿En serio me van a hacer ponerme esto? Por encima, papá. 23. Tenía que ser el 23 el que... A ver si me queda, porque yo creo que está muy grande. ¿Se me ve bien el rojo o no? Y sin esta, para que le luzca. No, pásame mi chamarra para no. O sea, digo, la mitad está bien, pero no todo. El jugador de los Cowboys no puede ser infiel a su equipo. Bueno, gracias al que me hizo esta broma. Arranquemos. Pídale a Dios que nos use, después de usar esta playera, que nos use el día de hoy, porque yo no sé si va a fluir esto o no va a fluir. Pero bueno, acá hay un micrófono extra por cualquier cosa. Dígale a la persona que está a su lado, el arte de la supervivencia. Ese es nuestro tema, son 3 semanas, una serie. Y también dígale, qué rico hueles. No sé qué perfume traen, dígale, qué rico hueles el día de hoy. Increíble. Y ahora dígale, Dios es bueno. Pero así como que lo cree, Dios es bueno. Eso, porque Dios es bueno con nosotros. El arte de la supervivencia es un tema que estamos trayendo con 3 diferentes áreas en las que vamos a ubicarnos el día de hoy. Y el arte de la supervivencia incluye 3 cosas, que es una actitud, un recurso y una teología. Y es lo que vamos a ver, estamos viendo durante estas 3 semanas y espero que sea de bendición para su vida, porque lo que vamos a ver el día de hoy va a cambiar el rumbo de su vida. ¿Lo cree? Lo que vamos a ver hoy va a cambiar el rumbo de sus decisiones. A lo mejor hoy va a tener que dejar al novio, no sé, a la novia. El día de hoy va a tener que, a lo mejor Dios le está diciendo que es el trabajo, el negocio que tiene y que emprenda otro nuevo. Yo no sé, pero al final yo sé que Dios le va a dar una palabra el día de hoy. Ya por último eso diga a la persona que está a su lado, pero también vuelve a decir, hoy Dios va a hablar a tu vida. Cierre sus ojos ahí donde está. Nunca pensé ponerme esta playera. Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Perdona al que trajo esta playera, Señor. Bendícenos y que tu palabra llegue a nuestros corazones. Permite, Señor, que este tiempo que estamos juntos, que pasamos juntos, sea un momento en el cual podamos inspirarnos en ti, en tu palabra. Úsanos como un instrumento, solamente como eso. Que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que pueda ser activada, Señor, que va a ser única. Te pido en esta hermosa tarde, Señor, que tu presencia vaya siempre con nosotros, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y me dice un fuerte amén. Sabe, la persecución cristiana, después de algunos años, ahora sé por qué los cantantes se oyen muy bien. Después de muchos años, recuerde que los discípulos empezaron a ser dispersados. Esta serie se basa en el libro de Santiago, y Santiago le está escribiendo a estos desterrados, a estos cristianos que acaban de decirle sí a Jesús, y que le dijeron sí a Jesús, y una vez que le dijeron sí a Jesús, entonces empezaron a tener dificultades, problemas, y la persecución se puso un poco más grave cada día.
más desalentador para algunos cristianos. Algunos que recibieron a Jesús se dieron cuenta que el recibir a Jesús los empezó a meter en problemas. Algunos que recibieron a Jesús se dieron cuenta que ahora tenían que salir de sus ciudades de origen y ahora tenían que irse a vivir lejos. Tenían que ser abandonados. Algunos fueron desheredados, otros fueron maltratados, golpeados. Algunos incluso perdieron la vida después de haber recibido a Jesús en su corazón. Santiago tiene la tarea de escribirle a este tipo de cristianos y les empieza a escribir, y una de las primeras partes que le escribe es: tengan una actitud correcta, tengan una actitud de gozo, porque cuando vengan dificultades ustedes las tienen que agarrar con gozo. Entonces la pregunta es aquí: si realmente Jesús trae paz, ¿por qué estos cristianos no pudieron tener la paz natural que todo ser humano tiene? Ellos empezaron a sufrir porque ellos empezaron a meterse en problemas, en dificultades para poder sobrevivir. Entonces Santiago se dedica a escribirles una carta a ellos. Estos cristianos sabían que tenían vida eterna, habían creído en Jesús, pero tenían preguntas: ¿cómo sobreviviremos estas dificultades? ¿Cómo manejaremos la presión? ¿Qué vamos a hacer? Y probablemente muchos de nosotros, cuando recibimos a Jesús, tenemos esas preguntas y decimos: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que caminar? Algunos reciben a Jesús y como que se va el camino se pone difícil cuando tú aceptas a Jesús. Cuando tú vas a la iglesia, las situaciones se ponen complicadas. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene Dios que decirnos? El arte de la supervivencia nos muestra una actitud que debemos abrazar, que vimos hace 8 días. Un recurso que tenemos que pedir y una teología que debemos de creer. En la actitud, Santiago les dice: muchachos, esto va a ser constante, continuo, por lo tanto tienen que pedir la paz de Jesús en sus vidas. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Santiago les dice: esta paz no los va a dejar, esta paz va a estar con ustedes, pero tienen que tener una actitud correcta. Una actitud ante la adversidad, una actitud ante el problema, una actitud ante la falta de trabajo, una actitud ante cualquier circunstancia que venga a tu vida. Tienes que tener una actitud de gratitud. ¿Está conmigo? Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte, que es un recurso que debemos de pedir. Y este recurso que tenemos que pedir se lo voy a contar en un ratito. Había un personaje que se llamaba Jerry. Jerry era un joven atleta que estaba listo para ir a las Olimpiadas. Pero Jerry salió con su novia una noche. Esa misma noche vio que los tipos se estaban golpeando afuera de un bar. Jerry, por el tamaño que tenía, las habilidades que tenía, se enfrentó a estos tipos para tratar de defender a alguien que ni siquiera conocía. Esa misma noche uno de ellos sacó un revólver y le tiró 2 tiros en la espalda y le dejó paralizado, medio cuerpo para abajo. La oferta millonaria que tenía Jerry para ser uno de los mejores atletas y ser uno de los triunfadores en las Olimpiadas cayó al suelo. Jerry no podría ser más aquel atleta que había soñado, aquel atleta por el cual se había preparado y aquel sueño de haber ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Pero Jerry creía en Dios y Jerry se dio cuenta de una sola cosa. Cuando empezó su rehabilitación, escribió estas palabras: observé a las personas que no dejaban de preguntarse por qué, y observé que estas personas se centraban en su interior y se revolcaban en la autocompasión. Hacían pocos progresos y sus vidas se desmoronaban. Pero pocas personas, muy pocas como yo, nos centramos simplemente en lo que teníamos que hacer para mejorar. Y muy pronto salimos y fuimos personas que triunfaron en la vida. Más tarde, Jerry, con la mitad de parálisis del cuerpo para abajo, se convirtió en uno de los atletas que representó a su país en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos, llevándose 5 medallas en la maratón y también en el básquetbol con silla de ruedas. Otro comandante llamado Jerry Shield, un veterano de guerra que perdió y le dio un stroke, y el stroke lo dejó con parálisis en la mitad del cuerpo.
Él también quería ir a los Juegos de Beijing 2008, pero no lo pudo hacer de manera natural. Pero después obtuvo 5 también medallas de oro en tiro al blanco, debido a que la parte inferior de su cuerpo no servía, pero la parte superior de su cuerpo estaba intacta, y sus brazos, de tanto ejercicio que había hecho, se dio cuenta que podía hacer algo. A veces en la vida nosotros vemos a personas que sobreviven a cualquier circunstancia que la vida les ponga, y hay otros que desafortunadamente se hunden. La actitud es una parte en la cual estos hombres pueden salir adelante y sobreviven, y son sobrevivientes y supervivientes en estas partes devastadoras de la vida. Yo no sé si muchos de nosotros a veces nos quedamos estancados, atorados, y hay 3 preguntas que estas personas se hicieron para seguir adelante y para ser quienes fueron diseñados para ser. Esta pregunta es: ¿qué puedo controlar? Recuerda que decimos, no puedes controlar el futuro, no puedes controlar el mañana, no puedes controlar lo que no has visto. Lo que sí puedes controlar es tu actitud, la actitud en la cual enfrentas todos los días, la actitud en cual ves todos los días cómo está el problema, cómo está la economía, y todos los días tienes que tener una actitud. Y Santiago habla y dice: tiene una actitud de agradecimiento todos los días. Segundo, dice: ¿qué debo hacer para salir adelante hoy? Es la resistencia, es soportar. Si alguien está enfermo, tiene que soportar el día de hoy. Si alguien está malo en la economía, tiene que soportar el día de hoy, porque el día de mañana no sabemos, que cada día trae su propio afán. Y la pregunta número 3 que cada uno de los supervivientes hace: ¿qué esperanza tengo para el día de mañana? Y la esperanza que tenemos es que lo mejor de Dios siempre va a estar en nosotros, siempre va a estar de camino. Hay 3 preguntas que cuando vienen problemas a nuestra vida, estas son las preguntas que tenemos que contestarnos nosotros. ¿Qué puedo controlar? Si hay algo que en este momento no puedes controlar, no puedes controlarlo. No puedes controlar el clima, no puedes controlar la economía, pero puedes controlar tu actitud en la vida. Puedes decidir cómo enfrentas la vida y cómo enfrentas el problema que hoy estás pasando, cómo enfrentas la situación en la que estás pasando. ¿Cómo lo puedes hacer? Resistiendo y sabiendo que lo mejor de Dios siempre está de camino. Los Yorris aprendieron a dejar de preguntarse el por qué y empezaron a preguntarse el qué. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué esperanza tengo? Y por eso fueron hombres exitosos. Tú puedes elegir la alegría todavía, aunque estés pasando una situación complicada. Tú puedes elegir la paz, aunque en tu casa no haya paz, aunque en tu trabajo no haya paz. Puedes escoger la paz y todavía puedes reconocer la intención de Dios, que todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer para tu bien y lo va a hacer bien. Cuando encontramos estas preguntas, decimos, bueno, Santiago habla acerca de un recurso que todo ser humano tiene que tener y todo cristiano tenemos que tener a la mano. Sabemos que tenemos una actitud correcta, pero ahora un recurso que Santiago le deja a estos primeros cristianos y le dice: hay un recurso que tengo para ustedes. Santiago capítulo 1 verso 5 dice de la siguiente manera: si a alguno de ustedes le falta, ¿qué? Repítalo fuerte. Si a alguno de ustedes les falta, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y el qué? ¿A quiénes? ¿A quiénes le va a dar la sabiduría? A los que salieron de Harvard. ¿Cuál es la universidad más reconocida en México? Es la UNAM, la UAM, el TEC de Monterrey. En Perú, no sé cuál es la universidad más reconocida en Perú. En Colombia, ¿cuál es la universidad más reconocida en Colombia? Pues sea la que sea la universidad, Dios no pide una universidad o un título universitario para obtener sabiduría. Porque dice la palabra: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Puede ser que ni siquiera terminaste la primaria, que no tengas un título en tu escritorio. Hay hombres tan sabios que no terminaron la secundaria, el high school, pero que cuando se sientan contigo, hablan contigo y tienen una sabiduría que tú no sabes de dónde sale esa sabiduría, pero sabes que de algún lado la obtuvieron. Hoy sabes de dónde la obtuvieron. La obtuvieron de pedírsela a Dios, de decirle a Dios: dame sabiduría, y que Dios se las compartió.
En la traducción del lenguaje actual me gusta mucho porque dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídesela a Dios. Él se la da a todos. ¿Cómo se las da? En abundancia. ¿Sabe cuántas veces me hablan? Yo quisiera estar con cada uno de ustedes todos los días, pero me tomaría todo el año para estar un día con cada uno de ustedes. Hay personas que me preguntan: pastor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? ¿Cómo debo manejar esto? ¿A dónde tengo que meter a mi hijo a la universidad? ¿Cómo tengo que actuar en alguna otra situación de la vida? La respuesta no la tengo yo. La respuesta la tiene su palabra. Y la respuesta la tiene Santiago, donde dice: pide sabiduría. Porque cuando te sientes estancado, ¿qué hacer cuando estás estancado? El ofrecimiento de Dios es una sabiduría sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Y escucha decir la sabiduría. La sabiduría que Dios nos intelectual es la capacidad de saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, en medio de cualquier situación. Se lo repito nuevamente. La sabiduría de Dios que Dios nos promete no es intelectual. Es la capacidad de saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo en medio de cualquier situación. La sabiduría de Dios no es inteligencia. Sé que aquí hay muchos hombres y mujeres inteligentes que tienen negocios, pero para educar a unos hijos, muchas de las ocasiones no vas a necesitar de tu inteligencia. Puedes leer 20 libros de cómo educar a tus hijos. Puedes leer 20 libros de cómo ser exitoso en la vida y cómo tener una carrera exitosa y un negocio exitoso. Pero la sabiduría de Dios no es intelectual. No es algo que aprendes en la universidad. No es algo que te da Harvard, que te da Stanford, que te da la UNAM. No es algo que te da la educación. La sabiduría de Dios es la capacidad de saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo en medio de cualquier situación. Y está gratis para todos. Cualquiera que lo quiera puede pedirle, decirle: Dios, necesito de tu sabiduría. No sé qué hacer con mi negocio, necesito de tu sabiduría. No sé qué hacer con mi vida, necesito de tu sabiduría. No sé cómo actuar en mi trabajo, necesito de tu sabiduría. No sé cómo invertir mi dinero, necesito de tu sabiduría. Porque la sabiduría no es donde pones el dinero. Alguien le recomendaba hace algunas semanas, le decía: cada vez que vendas tu producto, ponle las manos y dile: Dios, cuando alguien tenga este producto en sus manos, que sea de bendición y que algo ocurra con esas personas. Eso es sabiduría de parte de Dios. Si tienes un negocio, dile: Dios, que cuando ponga los pies en el negocio que voy a cerrar, tu sabiduría vaya delante de mí para que pueda cerrar negocios. La sabiduría de Dios es algo que no se obtiene en ningún lado. Así que Santiago le dice: pidan a Dios sabiduría en medio de la dificultad. Ustedes que están sufriendo, ustedes que están pasando un mal momento, pidan sabiduría. Cuando alguien se acerca y me dice: quiero hablar con usted, yo solamente le puedo compartir lo que yo pienso. Pero realmente cuando usted conecta con Dios, cuando usted le dice a Dios: necesito esa sabiduría, la necesito ahora, y dice: Dios, te la voy a dar y te la voy a dar en abundancia. No te voy a dar solamente una parte, te voy a dar mucho de mi sabiduría para que puedas desarrollar tu vida de una manera en la que es agradable ante los ojos de Él. Muchas de las personas tienen una visión distorsionada de Dios y asumen que cuando más necesita su ayuda, probablemente se quedará con los brazos cruzados y va a empezar a señalar lo mal hijos que hemos sido. Porque algunos de nosotros quizás dicen: no, yo no soy lo suficiente para pedirle sabiduría a Dios. ¿Le ha pasado? A lo mejor usted dice: no, es que realmente no creo que yo pueda, porque creo que eso de pedir sabiduría se la dejamos a los que están ahí en el púlpito, a los que dirigen un grupo de alabanza, a los que tienen un grupo pequeño, a aquellos que están más conectados con Dios y que se ven que no fallan. Su palabra dice que no hay justo ni uno solo.
ni el que está acá enfrente, ni el que está sentado. No hay justos, ni siquiera uno. Pero Santiago escribe y le dice: Dios da generosamente. Me gusta esta versión porque dice: a todos, sin echarles nada en cara. Qué increíble es Dios. Qué increíble es Dios, porque en medio de que te ofrece su sabiduría, te dice: para pedir esta sabiduría no necesitas terminar un instituto teológico. Para obtener esta sabiduría no necesitas ser el cristiano perfecto o el cristiano promedio. Para obtener esta sabiduría solamente la tienes que pedir. Y cuando la pides, dice Santiago que Él te da generosamente y no te echa nada en cara. No te dice: hijo, qué bruto eres, si esto está sencillo de resolverlo. No te dice: uy, qué malo has sido. No, tú eres uno de los peores cristianos, no puedo darte mi sabiduría. No hay restricciones para que Dios comparta su sabiduría ante ti. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y esto es lo grandioso de Dios y lo grandioso de la palabra, que cuando llegamos delante de Él nos da sabiduría sin reprocharnos nada y sin decirnos: ¿qué has hecho con lo que te he dado? Pero todos se emocionaron y dijeron: bueno, qué padre, ¿no? Pues entonces hoy pidamos sabiduría y ya está. Santiago continúa escribiendo en esta historia, y en el verso 6 da dos condiciones. Diga conmigo: dos condiciones. Y esas dos condiciones, dice el verso 6, ¿qué dice? Condición número 1, hay que pedir con qué. Condición número 2, hay que, no hay que dudar, hay que creer. Santiago escribe y dice: hay sabiduría para todos, no hay reproche, no hay problema. Si no funcionó, si no pasó, no hay problema. Tranquilo, venga como está. Como esta iglesia, venga como venga, pero salga diferente. En esta ocasión Santiago le dice: pide la sabiduría de parte de Dios para tu vida. Pide la sabiduría y no te va a reclamar, no te va a hacer nada, cero. Pero dos condiciones: pide con fe y pide sin dudar. Algunos pensamos que el dudar es no creerle a Dios o dudar de algo, que algo va a hacer Dios. Y si somos honestos, yo he dudado muchas ocasiones de Dios. Yo no sé usted, yo creo que usted me gana en la fe, pero yo muchas ocasiones he dudado que Dios vaya a hacer algo. Hay ocasiones que me siento y digo: no, Dios, es que esto está muy complicado, esto no creo que lo vayas a resolver. Ha habido duda en mi vida, pero escuche bien: no dudar no es que usted piense que Dios no lo va a hacer, sino es tener confianza en el carácter y en la palabra que Dios ha dicho. Es decirlo, tú lo has dicho y tú lo vas a cumplir. Tú lo has prometido y tú lo vas a hacer. Las dos condiciones es tener fe y creer. La duda en este pasaje tiene que ver con la deslealtad. Diga conmigo: deslealtad. La duda tiene que ver con alguien que dice: hoy creo, mañana estoy metido en otro rollo. Es la deslealtad a Dios, el dudar de su carácter, el dudar de quién es Él, el dudar que si lo ha hecho una vez lo volverá a hacer otra vez. Porque Santiago continúa diciendo: porque quien duda es como las olas del mar, llevadas de un lado al otro por el viento. Verso 7 dice: quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. O sea, cuando vemos el pasaje de Santiago, nos damos cuenta que Santiago dice: hay sabiduría para todos. No hay reclamo, puedes entrar, puedes pedirla, Dios la tiene, solamente es cuestión que la tengas. Dos condiciones: ten fe y empieza a creer. No dudes de la grandeza de Dios. Ten fe que lo va a hacer.
Porque si empiezas a dudar, entonces es como aquella persona que es llevada de un lado a otro lado, de que hoy sí lo hace, mañana no lo hace, hoy sí le creo a Dios, mañana no le creo a Dios. Y Santiago termina diciendo: quien piense así. ¿Y quién es un hombre, una mujer, un joven que duda de Dios? Es indeciso y va a ser inconstante en todo lo que hace. Híjole, me voy a meter en algún problema, pero bueno. Desde el año 2001 hablo de inconstancia. ¿Va a aguantar o no va a aguantar? ¿Aguanta o no aguanta? Desde el año 2021, que cuando llegué acá, 2001, perdón, 2001, fui a una tienda que decía, bueno, yo así la había, AT&T, no sabía ni qué decía eso, AT&T. Ya después me di cuenta que era AT&T. ¿Verdad? La conozco. Es que ya nadie habla español en esta iglesia. Pues vi una que decía AT&T y me metí a esa tienda. Pedí un teléfono. Pedí 2 teléfonos. Para mí y para mi esposa. Desde ese momento y después de 20 años, el 408-916-6203 sigue siendo mi mismo número después de más de 20 años. Hay hombres aquí que cambian su teléfono como cambiar de tenis. Hay otros que traen como 3, no sé si son del cartel o no sé qué rollo. Bueno, entiendo a los que tienen que hacer dordas de un lado y de otro lado, si está tranquilos tampoco. Pero hay personas que cambian de celular cada mes. La palabra dice que hay personas que son inconstantes en todo. Hay personas que empiezan algo y no lo terminan. Empiezan un negocio y lo dejan a la mitad. Empiezan una relación y lo dejan a la mitad. Empiezan un estudio y lo dejan a la mitad. Y Santiago te dice: cuando tienes la sabiduría de Dios, no eres inconstante. Dios nos dice hoy: si empiezas algo, termínalo. Si termina mal, ni modo, pero termínalo. No seas inconstante, porque el inconstante es lo contrario a aquel hombre que es sabio, aquella mujer que es sabia, aquella mujer que sabe qué hacer en momentos difíciles. ¿Está conmigo? Me pasaron las piedras, nada más volamos así unos que otros, pero está bien, no se preocupe. A mí también me pasa. ¿Sabe qué nos da Dios a través de su sabiduría? ¿Qué nos está dando? Nos está dando un cheque en blanco. Eso me recuerda mucho a lo que yo hago como en la compañía. Yo llego a un lugar y en ese lugar los que tienen negocio, tú llegas a un lugar y en ese lugar empiezas a ver qué se va a hacer en cuestión a lo que haces en tu negocio. En cuestión nosotros eléctrico vemos qué es lo que hay que añadir, qué es lo que no hay que poner, cómo hay que hacerle. Después vamos a la oficina, ponemos todo lo que vimos, lo ponemos en un papel, después mandamos una cotización. El cliente dice, cuando el cliente dice me gusta, lo firmo, usted tiene un cheque en blanco ahí. Ese dinero, esa plata, esa ganancia va a ser suya. Pero hay un pequeño detalle. Primero tiene que trabajarlo. Primero tiene que ir. Primero tiene que comprar los materiales. Primero tiene que hacer una serie de cosas para que ese dinero, para que se cobre. Ayer me hicieron que en Venezuela sí se cobre el dinero. Parece que esa plata, para que ese pisto, para que ese peso venga a sus manos, usted tiene que pasar un proceso. Cuando yo le digo que Dios nos da un cheque en blanco, promete dárnoslos, pero primero tienes que firmar un contrato. Tienes que firmar ese contrato, que hay que hacer un camino, y donde le dice: Dios, quiero sabiduría, pero quiero firmar un contrato contigo. Ahí está el cheque, es tuyo. La sabiduría es tuya. Está a tus manos, está a tu alcance. Tienes que pedir con fe, tienes que creerlo, tienes que agarrar tu pluma y decir: Dios, yo creo que sí puedo. A aquellos que han comprado casa, le dan un papel y hay que llenar como unas 80 hojas, y cada una pasa otra. Aquí hay alguien que vende casas que estoy viendo y que
pone a firmar como 200 hojas, se hace ahí, inicial acá, por 30 años. Y es un compromiso largo. Pero cuando te comprometes por adelantado, por fe, al hacer lo que Él dice, Él promete aparecer 100% de veces cuando tú lo necesites, y su sabiduría y su dirección va a estar contigo, va a estar guiándote, va a estar enseñándote, va a estar mostrándote. Pero tienes que ser capaz de decirle: Dios, aquí estoy, quiero tu sabiduría, quiero contratarme contigo, quiero ser parte de este negocio que estamos haciendo juntos. Este tipo de intervención sobrenatural no es solo para unos pocos elegidos, porque aquí es donde vemos la bondad de Dios. Y la bondad de Dios, ¿para quién es? Es para mi hija que tiene 24 años, es para aquel que tiene 28 años, es para el que tiene 65 años, es para el hombre, es para la mujer, es para el que quiera acercarse y decirle: el recurso está ahí. Es la sabiduría divina de Dios, la sabiduría sobrenatural de Dios. Eso no significa que la sabiduría siempre va a ir por el camino que tú quieres, porque a veces la sabiduría te pone en situaciones diferentes a las que tú has visto. A veces tú tienes un pensamiento de cómo hacer las cosas, de cómo vivir, de cómo invertir, pero de repente Dios viene a tu vida y te dice: hazlo de la siguiente manera. Infinidad de ocasiones he querido hacer cosas, negocios, cosas personales, y de repente digo: pero siento que este no es el camino. ¿Y por qué estoy sintiendo que no es el camino? ¿Sabe que hay ocasiones que uno llega con algún cliente? Hablaba con Fidel, que hace ahí algunas cosas de afuera, con otros que tienen compañías aquí en casa. Y hay ocasiones que usted entra a lugares donde el dinero está ahí, donde usted dice: aquí voy a obtener tanto de ganancia, pero algo dentro de usted le dice: no firmes ese contrato. Y por alguna razón usted da un paso hacia atrás, y cuando pasa el tiempo se da cuenta que fue la dirección sabia de Dios que le dijo: no firmes ese contrato porque no es para ti. La sabiduría de Dios no siempre te va a poner en lugares cómodos, pero la sabiduría de Dios, aunque no te ponga en lugares cómodos, te va a poner en lugares correctos. La pregunta aquí: ¿cuál es el proceso para empezar a obtener esta sabiduría de parte de Dios? ¿Cómo es que Dios empieza a mover el engranaje? ¿Y cómo es que tú y yo podemos empezar a decirle a Dios: Dios, necesito esa sabiduría porque no sé qué hacer? La verdad, arranco negocios, pero nunca le pregunto a Él. Arranco amistades, pero nunca le pregunto a Él. Arranco ministerios, pero nunca le pregunto a Él. Arranco a comprar casas, pero nunca le pregunto a Él. Nunca le pido acerca de su sabiduría. Y cuando tú le dices a Dios: Dios, ok, hagamos un trato, hay un cheque en blanco, yo quiero comprometerme contigo, pero necesito de tu sabiduría. Necesito de ese recurso único que tú tienes para mí, ese recurso que no discrimina a nadie, ese recurso que no te pide ningún degree, ningún título, ese recurso que no te aleja de los demás por ser mejor o peor cristiano. Solamente dos cosas: ten fe y créelo. La palabra nos habla este día, y el proceso número 1 dice que estás estancado. Para que Dios empiece a regalarte de su sabiduría sobrenatural, número 1, tienes que admitir que estás estancado, admitir que necesitas de Él. En un ejemplo, a veces cuando uno se enoja con los hijos, o los hijos se enojan con uno deja que los hijos pues digan ahí, se desahoguen. Pero uno como padre en muchas ocasiones dice: voy a esperar hasta que mi hijo me necesite, porque cuando mi hijo me necesita, él va a venir hacia mí, porque tarde o temprano me va a necesitar.
Tarde o temprano va a tener que mirar a los ojos y se le va a tener que ir el enojo. Tarde o temprano va a tener que venir y decir: papá, sorry, te necesito. Porque así son los hijos. Y sabe que Dios hace lo mismo. Dios espera que cuando estemos en la necesidad, en el momento de quebrarnos, en el momento de la angustia, en el momento en que no sabemos qué hacer, nosotros vayamos delante de Él, nos recostemos en su pecho y le digamos: Señor, no sé qué hacer en esta circunstancia, necesito urgentemente de tu sabiduría para recomponer lo que he descompuesto, para vivir como tú quieres que yo viva, para salir de la situación en la que me he metido. Número 2 dice: reconoce que no puedes hacer nada por ti mismo. Porque a veces nos confundimos cuando tenemos los recursos. Decimos: voy porque tengo el dinero, inicio porque puedo iniciarlo, estudio porque creo que tengo las capacidades. Pero cuando tú no reconoces que necesitas de Dios, entonces la sabiduría de Dios empieza a alejarse de tu vida. Tienes que reconocer que no puedes hacer nada por ti mismo, que el día de mañana va a ser un regalo de parte de Dios para tu vida. Y sean los planes que tengas, nadie te asegura que el día de mañana vas a despertar, vas a abrir los ojos y vas a cumplir el sueño americano de tu vida. Por eso, cuando el ser humano reconoce que no puede hacer nada sin Dios, es el primer paso para que su sabiduría empiece a entrar en tu vida. Y número 3, pide la sabiduría sobrenatural de Dios en tu vida. Pídela. Dile: Dios, necesito de tu sabiduría, necesito de ti. Necesito de esa sabiduría que viene de parte de ti. La sabiduría no es inteligencia. Puedes encontrar hombres inteligentes. Conocí un hombre que crecí con él, estudió hasta tercero de primaria. Todos saben qué es el tercero de primaria. ¿Qué grado sería acá? Tercero de primaria, third grade, ¿es lo mismo? Elementary. Me salió bien el inglés, ¿verdad? Elementary. Es por los retainers que me ayuda. Elementary. Este hombre estudió solamente a la primaria. O sea, el niño al tercer grado, perdón que soy medio perdido en eso, ¿qué edad tiene al tercer grado de primaria? Aquí estoy viendo que uno tiene hijos, ¿eh? Muy bien, gracias, padres. Dense un aplauso, por favor, papás. Y al papá le ayudaron todos, porque nosotros todos los papás estamos perdidos. Estudió hasta los 8 años. Ahí fue el último grado que obtuvo de educación. Pero Dios lo llevó a lugares increíbles, a ser líder de cientos de pastores, porque él basó su vida, su ministerio, su familia en obtener la sabiduría de Dios. Así es que no te sientas ilimitado si dices que yo no tengo las capacidades, no sé hablar. ¿Se acuerdan de Moisés? No sé hablar, no sé decir, no sé ir. ¿Por qué no mandas a mi hermano? Mi hermano es más inteligente que yo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama su hermano? Aarón. Y le decía Moisés, Dios le habló a Moisés: Moisés, es que tú vas a hacer. Y Moisés dijo: no, manda a mi hermano, él es más inteligente. Y Dios le dijo: Moisés, es que tú eres el que has pedido sabiduría y él no. Moisés supo cómo resolver conflictos, pero no eran conflictos que él supiera cómo resolverlos. ¿Quién resolvía los conflictos por él? Recuerda aquel profeta llamado Samuel. Samuel, Dios le habló por la noche cuando él era joven, le habló y habló 3 veces, y él iba y preguntaba: ¿quién es que me está hablando? Y a la tercera vez le dice: es Dios el que está susurrando a tu oído, es la sabiduría de Dios que está escuchando en tu oído. Desde ahí Samuel se convirtió en el que ungió a David, en el que ungió al primer rey de Israel, por haber escuchado la voz sabia de Dios. Tú y yo necesitamos esa sabiduría. Y la 4, mantenernos firmes en las decisiones de Dios para tu vida.
Salmo 34, 18 habla y dice: Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que están abatidos de espíritu. Él es el que está cerca de aquellos que tienen un corazón quebrantado. Y la palabra me habla también y me dice que aquellos que ven a los demás con altivez, o aquellos que se creen mejor que los demás, la palabra dice que los ve de lejos. Los ve de lejos. Pero aquel que viene y dice: necesito de tu sabiduría, Dios, necesito resolver esto, necesito vivir bien en la vida, necesito saber qué voy a hacer mañana para mi futuro, para mis hijos, para mi matrimonio, para mi iglesia, para mi negocio, para mi vida personal. Necesito de ti. Él está cerca de aquellos que están así quebrantados de corazón y le dicen: Dios, tú eres el que guía nuestra vida. Hebreos capítulo 4 verso 16 dice así: que cuando tengamos alguna necesidad. ¿Quién tiene necesidad el día de hoy? Repito, ¿quién tiene necesidad el día de hoy? No sé si económica, espiritual, física, alguna enfermedad, pero todos tenemos necesidades todos los días. Y Hebreos habla y dice: cuando tengamos alguna necesidad, ¿qué hay que hacer? Acércate. Acércate con confianza al trono de Dios y Él nos ayudará, porque Él es bueno y porque nos ama. Lo importante es decirle a Dios: Dios, necesito acercarme a ti. El arte de la supervivencia y todos estos hombres que he mencionado han tenido algo en común. Han abrazado la sabiduría de Dios para su vida. Han sabido tener una actitud correcta y han abrazado el recurso de Dios para su vida, el recurso de la sabiduría, el recurso que está para todos. Cuando estamos en el fondo de una situación desesperada, sin ningún otro lugar al que acudir, Él promete sabiduría sobrenatural. Y sabes, Dios te mostrará exactamente qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, porque Él desea y anhela dárnoslos. Simple y sencillamente nos pide que la recibamos, pero la recibamos con fe y creyendo. Ahora, muchos de nosotros pensamos que el tener sabiduría es que siempre vamos a caminar por nuestros propios caminos y nuestros propios deseos. Y la realidad es que no. La realidad es que cuando la sabiduría de Dios llega a tu vida, vas a hacer cosas que quizás no quieres hacer. Vas a dejar negocios que quizás no quieras dejar. Vas a caminar por situaciones diferentes a las cuales no quieres acercarte. Pero esa es la sabiduría de Dios, que te va a posicionar siempre con personas, lugares correctos. ¿Sabes? Jesús mismo pidió esta sabiduría y tenía esta sabiduría. Mateo capítulo 26 verso 39. Voy terminando. Algunos ya saben que esto es del pastor. Voy terminando y ocupo otros 10 minutos. Mateo 26, 39 dice: Padre mío, si es posible, que esta copa sea quitada de mí, pero no como yo quiero, sino que como tú quieres. Jesús mismo, en su inteligencia, en sus deseos, en sus sueños, en sus anhelos, Él decía: si fuera posible que no vaya a pasar por todo esto, pero tú eres más sabio que yo. Y si hay que sufrir, hay que sufrir. Si hay que ir por un camino que no es el camino que he escogido, hay que entrarle. Jesús mismo, el Hijo de Dios, diciéndole al Padre: no importa, yo quiero hacer algo diferente, pero me aferro a tu sabiduría, me aferro a lo que tú tienes para mí, me aferro a lo que tú vas a hacer conmigo, me aferro a tu sabiduría, porque tus pensamientos, dice su palabra, que sus pensamientos son ¿qué? Son más altos que mis pensamientos. Y cuando descansas en eso y dices: es que los pensamientos de Él son más grandes que mis propios pensamientos, puedes descansar y decirle: quiero tu sabiduría.
quiero vivir caminando en tu sabiduría. Quiero tomar ese recurso que es para mí, para saber qué hacer en la vida, para saber sobrevivir ante las adversidades y dificultades y situaciones en que la vida nos va a poner. La vida nos va a poner en diferentes circunstancias. Tenemos que elegir con tener la actitud correcta. Y después de obtener la actitud correcta, necesitamos recibir ese regalo de parte de Dios llamado sabiduría. Puedes ponerte de pie el día de hoy.